Hermanos, muy buenos días. Como siempre es una alegría poder llevar a cabo este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Reciban ustedes nuestro agradecimiento por una oportunidad más que usted nos brinda de podernos reunir esta mañana para adorar el nombre más glorioso, que es el nombre de Jesús. Ese nombre que realmente nos bendice y que cada día que nuestros labios lo pronuncian, podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. Así que muy agradecidos por esta oportunidad que una vez más nuestro Señor nos permite para poder llevar a cabo este culto de alabanza y de adoración al nombre glorioso de Jesucristo el Señor nuestro. Antes de dar principio, queremos agradecerle por todo este tiempo que usted nos ha acompañado. Y si por primera vez usted está con nosotros, queremos invitarle a continuar, porque el único propósito de este programa es que la gente le crea al Señor Jesús sobre todas las circunstancias de la vida. Nuestro pastor tiene una frase que dice: ni un paso atrás, porque nosotros esperamos todo el bien, ese bien que viene del cielo, y que sabemos que en tiempos tan críticos, tan difíciles, tiempos en los que vivimos y en que toda la tierra clama, podemos decir: Abba, Padre, porque tenemos Padre en los cielos que nos bendice y que nos ayuda en todo momento. Vamos a iniciar este culto y vamos a abrir la escritura precisamente en el pasaje del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 14. Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la redención de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que se hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis, y también vosotros, que oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué pasaje tan único, tan especial hemos leído esta mañana, y que Dios bendiga su palabra. Verdaderamente que podemos hacer una declaración este día y decirle al Señor: tuyo soy, Jesús. Porque es cierto que hay un sentir, un querer en Dios, desde el principio hasta el final de las Escrituras, que lo más valioso para Dios son los hombres y las mujeres en toda la tierra. El Señor Jesús vino a rescatar nuestras vidas de una condenación eterna. Y agradecemos al Señor que nos haya hecho sus hijos y que nos haya escogido.
Es algo que no podemos pagarle al Señor más que dándole nuestra vida en gratitud, en alabanza, en honra y en gloria de su nombre. Y esta mañana creo que podemos cantarle al Señor de esos preciosos cantos de nuestro himnario de gloria, que habla y que canta precisamente lo que es la doctrina de este precioso evangelio. Un evangelio que cambia, un evangelio que transforma y que bendice nuestras vidas bajo cualquier circunstancia en la cual nos podemos encontrar. Verdaderamente que a través de los años, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha dado felicidad. A esa sublime gracia tan única que tenemos, en el cual encontramos perdón. Y como dijo el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme por los siglos de los siglos. Amén. Y que se cumpla fielmente esta palabra en nuestras vidas. Así que con gozo, con regocijo, hermanos, vamos a cantar esta preciosa palabra que es la doctrina de Dios, diciéndole, tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma
infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia
perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Qué bendecido hemos sido este día con este canto. Pero nada sustituye lo que es el mensaje de la palabra de Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe hace que en nosotros se produzca precisamente ese acto de buscar a Dios y de reconocerle en todos nuestros caminos. Así que esta mañana voy a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos para que él siga con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo, y que en esta mañana sucedan sanidades, milagros, pero sobre todo que la gente venga y reconozca a Jesucristo como su Salvador. Dejo este lugar a nuestro pastor Ramos. Muy bien, mis hermanos, pues en realidad no hay duda de que hablar del nombre del Señor Jesús es un regocijo en el alma. Hablar de Él es gratificante. Y la razón es porque creemos en Él. Nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, ustedes saben que estamos en esta serie de mensajes, la ruta ministerial del Señor Jesús. Y hemos cubierto todo el capítulo 6, donde hablamos precisamente de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces,
pero también las discusiones o charlas que el Señor Jesús tuvo con esa gente, que a final de cuentas lo abandonaron todos. Y a partir de ese momento, sin duda la versión que se corre en la nación es que el profeta de Nazaret va a menos. A grado tal que las cosas, el trato cambió mucho a partir de esa historia, a partir de ese suceso. Y desde luego que yo tengo que entrar a todo el capítulo 7. Sin embargo, he querido brincarme al capítulo 8 por esta ocasión. Y luego ya regresaremos para cubrir todo ese tiempo, esa ruta del capítulo 7 que es tan extraordinario. Y voy a leer un pasaje en el capítulo 8, versículo 28 al 36. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué extraordinaria apreciación hace el Señor Jesús. Padre eterno, permite que la palabra presentada esta mañana a tu pueblo, a tus hijos, sea una bendición, de tal manera que sus corazones sean alimentados con esta fe preciosa. Ayúdanos pues, abre nuestro entendimiento por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo creo que quedó claro que en realidad yo debí seguir al capítulo 7. Terminé el 6. Pero quise irme a un mensaje en el capítulo 8, quizá porque hay cosas que nos producen placer. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una expresión que está ahí por siglos para el mundo entero. A estas alturas el Señor ha abierto un segundo discurso con un auditorio que le ha negado su fe. Por eso dije, algo cambió después de aquel abandono masivo. A quienes dijo: si no creyereis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones tan categóricas, ese auditorio ha de mostrar durísima incredulidad hacia su persona. Incredulidad que se hizo dominante desde el capítulo 7.
Capítulo 6, la gran popularidad. Capítulo 7, aquel abandono y la pérdida de popularidad. A quienes Jesús aseguró que por esa incredulidad en sus pecados habían de morir. Esto es para que usted lo razone para usted mismo. Dijeron, imposible que eso suceda. ¿Morir en nuestros pecados? Eso no es posible, porque nosotros no somos pecadores. Empezó la negación del pecado. Nosotros somos hijos de Abraham. La cuestión es que el Señor Jesús los ha llevado a lo que yo le he llamado como el callejón del pecado y el callejón sin salida, porque no tuvieron salida. Se habrían de hacer altaneros con él, tratando de justificar su pecado. Son astutos, evasivos, y lo interrumpen con una pregunta ociosa cuando los ha llegado a un callejón sin salida sobre el pecado. Le desvían la cuestión y le preguntan, ¿tú quién eres? Que el Señor Jesús contestó con enfado, el que al principio también os he dicho, que era igual a decirles, ¿por qué tengo que estar hablando con ustedes de lo mismo si ya se los he dicho? Y fueron muy bien correspondidos por el Señor. Desinterés por desinterés. Y a cambio de eso, pone ante ellos una nueva figura. ¿Cuál? La del Cristo que es levantado. Y les dice esto: cuando levantareis al Hijo del Hombre, es decir, cuando ustedes lo levanten, entonces entenderán que yo soy. Y parecía que les estaba hablando de la crucifixión. Interpretación con la que no estoy de acuerdo. Porque si la doctrina judía de ninguna manera se aceptaba jamás que el Mesías habría de ser crucificado, ni siquiera que hubiera de morir. Por lo tanto, no es posible que estuviera hablando de la crucifixión, pero no hay problema. Interpretación con la que no estoy de acuerdo. Pero antes que dar cualquier interpretación a esas palabras, disfrútenlo. Y les pido que vean esas palabras en los términos de una profecía que podía tener cumplimiento futuro. Es decir, cuando venga de nuevo, cuando Israel lo reciba con honores. Y digo esto porque, mire, el verbo usado para esa palabra levantar podía ciertamente significar ser levantado en la cruz, pero también podía significar ser exaltado. ¿Cómo iban a creer en su doctrina que tenían, que estaba hablando de ser levantado en una cruz? Era más propio el significado que cuando sea exaltado por ustedes, puesto en un lugar de honor por el pueblo de Israel. Así que podía entenderse significando cualquiera de las dos cosas. Mis hermanos, porque afirmar que lo entendieron como ser crucificado tiene su problema.
ningún judío había sido enseñado que el Mesías tendría que morir, y menos morir crucificado. Ese pensamiento sería totalmente ajeno a lo que ellos creían. Pero aún voy a hacer una presión. ¿En cuál de las dos cosas dirían los judíos la interpretación que los llevó a creerle? ¿A creerle porque moriría en una cruz? ¿O a creerle porque sería exaltado como Mesías? Pues evidentemente que sería cuando fuera exaltado, honrado, recibido de manera honorable. Eso sí creerían. Porque eso esperaban de su Mesías. Esperaban que fuera puesto, como será por cierto hecho cuando el Señor Jesús vuelva de nuevo, puesto en un lugar de honor, en un lugar de alta dignidad, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces entenderían que Él era enviado de Dios, el yo soy. Y el Señor lo hizo con tal vehemencia y autoridad que sacudió el corazón de ellos. Vea el efecto que causaron sus palabras. Esto lo dice el versículo 30. Textualmente, hablando Él estas cosas. ¿De cuáles cosas? De ser exaltado. Muchos creyeron en Él. Para ellos, eso sí era creíble. Y cuando Juan dice que muchos creyeron en Él, yo pensé, maravilloso, por fin Jerusalén se llenó de creyentes. Y Juan, porque es el escritor, lo estaba dando por hecho. Por cierto, debo hacer énfasis que en eso de decir que este o el otro es creyente, o de qué tantos o cuántos aceptaron a Cristo, han llegado a hacer declaraciones sin valor. Usted estará consciente conmigo. Mucha gente podrá afirmar que aceptaron al Señor, pero llegan a convertirse en meras palabras huecas. Sin embargo, Juan sí les creyó, porque lo afirma. Muchos creyeron en Él. Pero en calidad ¿de qué le creyeron? Creyeron en la posibilidad que Él fuera el Mesías y que cuando fuera recibido con honores, entonces iban a entender que Él era el Mesías. Y a partir de eso, se dieron varias cosas que vale la pena escudriñar. Y la primera cosa es que Juan los presentó como creyentes a esos. Verdaderamente Juan les creyó, como usted y yo hemos creído tantas veces. Este grupo de estos hermanos, esta gente se convirtió al Señor. Y después vemos un fracaso en su vida. El problema es qué tan profundo era ese creer. Por lo que creo prudente llamar a esa fe la supuesta fe de algunos. Y el Señor no pasa por alto ese detalle. Y mire lo que hace. Decide el Señor hacerles lo que yo llamo la prueba de la superficialidad. Y sobre esa cuestión quiero volver sobre mis pasos y verla de nuevo. El Señor ya ha hablado de esta eficiencia.
que eran creyentes sin raíz. Pues es grande el número de quienes, por alguna razón, tienen en el Señor lo que llaman un interés momentáneo. Son muchos, lamentablemente son muchos los que muestran un interés, pero un interés momentáneo, superficial. Parece que se interesaron en el Señor. Y se les llega a ver, como lo hizo Juan en el Evangelio, de considerarlos buenos prospectos para la fe. Pero esa supuesta decisión de servir a Cristo les dura poco. Nunca se consideran como creyentes estables. Y esta es una deficiencia dolorosa en el alma del cuerpo de Cristo. De esa deficiencia me interesa hablar, pensando precisamente por qué duran tan poco esas emociones de fe. Bueno, se puede decir, usted lo puede decir, mi hermano Ramos, es que no hubo un creer verdadero, sino que hubo un error de apreciación de lo que es Cristo y lo que es su evangelio y lo que es ser miembro de la iglesia. Un error de apreciación. Pero descubren que creer en Cristo resulta que es adquirir un compromiso con Él. Eso no se lo esperaban. Por eso Juan va con esos muchos que creyeron para probar si son capaces de ir con Él, de ir con Jesús más allá del mero decir que creen en Él. Y les hace un desafío. Y mire usted, mi hermano, miren hermanos, qué clase de desafío les hizo. Aprendas estas ideas, enseña a la gente. Según el versículo 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, según lo dijo Juan, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al oír al Señor decirles eso, reaccionaron y entendieron que estaban comprometidos y dirían, ¿comprometidos a seguirle? Bueno, pero ¿quién ha dicho que queremos llegar a tanto? Y todo se vino abajo, porque pensaban que con Cristo no era para ir tan lejos. ¿Qué tan lejos considera usted que debe ir con Cristo? Hasta el final, hasta el último instante de su vida. Y entonces pregunté a Juan, ¿cómo te diste cuenta que habrían creído? Juan me contesta con toda sencillez, pues es que ellos dijeron, que esta es la respuesta de muchos de los hermanos en la iglesia, es que él dijo, es que ella dijo. Y en esto hay una verdad, y una verdad que no es negociable, que el que verdaderamente cree en Cristo está dispuesto a convertirse en discípulo. Convertirse en discípulo. ¿Y eso qué significa? Pues fíjese que en griego significa convertirse en aprendiz. Uno que piensa como piensa el maestro. Pero significa más. Y se lo voy a decir a ver si eso le da una mejor idea. Un discípulo
no es meramente uno que momentáneamente aprende. No, es uno que se hace partidario de su maestro, que toma partido con él. ¿Le está dando ideas, mi hermano, eso? ¿Qué tanto partido toma usted con Cristo? ¿Se hace partidario de su maestro? ¿Se hace solidario con él? De allí que hayan sido llamados imitadores del maestro. Ese era el desafío. Imitar a Cristo. Como dijo Pablo también, imítenme a mí como yo imité a Cristo. Ese es el desafío en todas las cosas de la vida, a ser semejante al Hijo. El Señor no quiere que una persona solo aprenda. Quiere que se hagan solidarios con Él. ¿Qué les parece esta definición, mis hermanos? Esa idea de ser solidario. Es la idea de las palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Pero, mi hermano, yo sé que usted está gozándose con esta enseñanza de este mensaje. Pero, ¿qué cosa es eso de permanecer en su palabra? Fíjese lo que significa: no moverse de ella, quedarse allí. ¿Puede medirse usted a sí mismo frente a las palabras estas del Señor Jesús? Así que puedo ver dos cosas que no son lo mismo. Uno, el que usted diga que no hay duda que lo que Jesús dice son cosas valederas, muy valiosas, oro. Pero para quien va mucho más allá de eso no deja de ser un mero reconocimiento superficial. Para quien no va más allá de eso, no es más que reconocimiento superficial. Y otra cosa es hacer con Jesús un compromiso de fidelidad y de discipulado. Y no es que no puedan hacer compromiso ustedes, mis hermanos, es que no quieren hacerlo. No es que no se convenzan, es que en realidad no quieren convencerse a ellos mismos. Y es aquí donde quiero llevarlo a otra consideración. Mire lo que hace ahora el Señor. Hace una incisión más profunda en esos supuestos creyentes. Incisión profunda. Que son prisioneros de la forma del discurso, pero que pasan por alto su contenido. Y ante la expectación de ellos, les dice algo que no esperarían jamás que les dijera. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Al oír eso, se alarmaron. ¿Libres? ¿De qué o de quién? Y resulta que eran esos mismos que dijeron a Juan que creían en él. Y ahora le responden: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Le rechazan lo que él ha dicho. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Las palabras del Señor Jesús los ha ofendido. Y vamos a llamar a esos los creyentes que se ofenden con las palabras del Señor Jesús. Cada quien quiere pensar el Evangelio a su manera.
piensa que tiene derecho a vivir la fe a su manera. Y cuando oyen algo distinto, según la fe, se incomodan, se ofenden. Y yo les pregunto, ¿verdad que ese es un fenómeno eclesiástico de nuestro tiempo? ¿Le gusta ese calificativo? Pues estos sufrieron, ahora que sí, un arrebato emocional. Y lo contradijeron. ¿Cómo iban a aceptarse pecadores? Pues resulta que esos que dijeron a Juan que ellos creían en Cristo y que Juan lo dio por eso, ahora se pusieron al lado contrario, ¿sí?, del Señor Jesús. Y les pregunto, ¿no que hay que ser solidario con el Señor, con el Maestro, con nuestro Salvador? Bueno, ellos dirían, como dicen algunos, bueno, somos solidarios en algunas cosas, pero no en todas. ¿Qué le parece? En esto no. Vea lo que ha sucedido. El Señor, cuando les hizo la prueba de la superficialidad, el que tanto creían, los ha hecho quedar a descubierto de una deficiencia superficial que había en el alma de ellos. ¿Qué cuál es? Los que están dispuestos a aceptar y creer algunas de sus palabras, pero no todas. Usted dice, es que hay cosas que sí me parecen. Y yo amo la iglesia, amo a los hermanos, creo en esto, pero voy a aceptar pues solo lo que me parezca. Lo que yo le llamo la fe de opinión. Esto sí, pero esto otro no. Es lo mismo que decir, hermano Ramos, yo le voy a querer al Señor a mi manera. Y le puedo asegurar, y sea Dios testigo, de estos creyentes, hay muchos en este tiempo. ¿O me dirá usted que no es así? Así que el Señor Jesús ha llegado con esa gente que dijo que creían en Él, a donde Él quería llegar. Pero ¿por qué no quisieron ir más lejos con el Señor Jesús? Ellos podrían decir, como muchos, bueno, porque yo hago uso de mi derecho de elegir lo que quiero. ¿Cómo está llena las ideas a veces de la gente de la iglesia? ¿Sí? Yo tengo el derecho de elegir y lo ejerzo, lo que quiero. Jesús les dice, pues eso que dicen y que hicieron, la verdad es porque no son libres. El Señor ha llegado al origen de todo, porque allí quería llevarlos a la conclusión durísima de que eran esclavos del pecado. Y esos que supuestamente creían en Él, ahora lo contradicen de manera violenta. Niega que ellos sean lo que el Señor Jesús ha dicho. Eso era tratarlo de mentiroso, porque era una manera de decirle que mentía.
Cristo es la verdad, la vida. Es entonces cuando Jesús los confronta con un poder que esclaviza y que esclaviza con más dureza que Faraón. Mucho más que la Roma de hierro. Porque el que los esclavizaba estaba dentro de ellos. El que esclaviza al hombre en el pecado está dentro del hombre. Por eso necesitan un acto de libertad donde el interior del hombre quede completamente libre. Y puedo afirmar, quizá alguno hubiera podido escapar del faraón, cosa que sería una verdadera hazaña. O también escapar de la servidumbre romana. Pero esto que acabo de decirle, de este esclavo que tenía alguien que desde adentro lo mandaba sobre él, jamás. Y es cuando los sorprende y les dice que de quién son siervos. Os digo que todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado. Y el que hace pecado, afirma, por cierto, que lo hace porque es libre de hacer lo que quiera. Pero en realidad lo hace porque no es libre de hacer lo que él quisiera. ¿Cómo se afirma en el decir de estas generaciones que desafiantes echan su voz al aire y pregonan? Tú haz lo que quieras. Sé tú mismo. Y se ufanan de hacer esas declaraciones. Y piensan que lo hacen porque son libres. Pero el Señor Jesús da otra versión de lo que está pasando. Dice que lo hacen y que no pueden dejar de hacerlo. No porque sean libres, sino porque son esclavos del pecado. Y grave esto, aunque le parezca absurdo, sin el Hijo de Dios, nadie puede escapar de ese amo insaciable. Por más que lo intente y por más recursos que tome, si el Hijo no lo liberta, usted no es libre. Gritan a medio mundo que se dejen de viejos estereotipos e insisten en identificar a ese amo que los lleva al pecado. Mire usted, con el nombre de libertad, lo hacemos porque somos libres. Eso les dijo su pecado. El Señor Jesús diría, no, amigo, equivocado, estás equivocado. Tu amo no se llama así. Tu amo se llama el pecado. Eso hizo a muchos de esa gente saltar de su lugar. Y dijeron que somos siervos. ¿Siervos de quién?
alegaron que esa posibilidad de que fueran pecadores era cosa ni siquiera para pensarlo. Y buscaron justificación. Yo espero que usted no ande buscando la suya y acepte la justificación de Cristo, que acepte la versión del Hijo de Dios y le ruegue y le diga que quiere que lo haga libre. Dígaselo. No podían creer en la existencia de esa esclavitud del pecado. Aunque si usted no cree, tampoco eso va a cambiar las cosas, porque no es negociable. Jesús dijo, en sus pecados morirá. Sin ningún arreglo, sin ningún cambio. Sin embargo, pone la libertad al alcance de sus manos. Pone su libertad al alcance de unos pasos para salir de esa tragedia. Diciendo así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabe qué significa todo eso? Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libera, quedan exentos de responsabilidad ante la justicia divina. Y si el Hijo los deja exentos de toda responsabilidad de pecado, será libre sin ninguna objeción. Yo le digo a usted esta mañana, ¿qué va a hacer con la versión suya y con la versión del Señor? Si el Hijo os libertare, si hacen pecado, es porque tienen un amo, no porque ustedes sean libres. Esta mañana yo le digo a usted, ¿por qué no lo invoca y le pide al Señor Jesús que cambie su vida? Dígale, Padre eterno, yo quiero entonces que tu Hijo me dé esa libertad para que mi vida sea verdaderamente libre en Él. Que su palabra dicha, que si el Hijo libertare será verdaderamente libres, se convierta en la realidad en mi vida. Yo te ruego, Padre, que participe tu Espíritu Santo esta mañana en mí, en mi familia, en mis conocidos, en mis amigos, en mi persona. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y muy pronto estaremos en Juan 7.